Hola, ¿cómo están? Qué bueno que me acompañan. Hoy vamos a estar terminando el capítulo 11 del libro de San Juan. Y nos quedamos en el versículo 45 que dice, al ver lo que sucedió, o sea que acababa de resucitar Lázaro, muchos de entre la gente que estaban con María creyeron en Jesús. O sea que sí se cumplió el propósito por el cual, ¿se acuerdan que Jesús había esperado 4 días para llegar donde estaba Lázaro y sus hermanas? Pues se cumplió porque Jesús dijo, es que lo que voy a hacer, les digo a sus discípulos, es para que de veras ustedes me crean y para que más gente creyera en Jesús. Se cumplió el propósito de acuerdo al versículo 45. Pero en el versículo 46 vamos a ver qué dice. Dice, pero otros fueron a ver a los fariseos para compartirles lo que Jesús había hecho. ¿Por qué se fueron corriendo a avisarle a los fariseos? Yo me pregunto, bueno, pues si Jesús está sanando a los ciegos, Jesús está resucitando, Jesús está hablando del reino de Dios, no dice que esos creyeron, dice que se fueron a hablar los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran un grupo de líder religioso de la nación de Israel, los judíos. No sé si se acuerdan que cuando Dios le habló a Abraham, él dijo, yo voy a hacer una nación de tu descendencia. Entonces, cuando Dios le habla a Abraham y le promete una descendencia como el número de las estrellas del cielo, esta nación empezó con un líder que muchos de nosotros le llamamos el padre de la fe. Entonces, esta nación empezó con un líder, Abraham, el padre de Isaac, y luego de Jacob, que después Dios le cambió el nombre por Israel. Y este líder era un líder de fe. Entonces, en la nación judía, los líderes, los encargados, los líderes son hombres de fe. Muchos de estos líderes religiosos, porque son hombres de fe, se llamaban los fariseos. Y aquí esta gente acaba de ver el milagro que Jesús hizo de la resurrección y salieron corriendo a decirle a los fariseos lo que estaba pasando. Yo me pregunto por qué, cuáles habrán sido sus intenciones de ir a decir, para que también los fariseos vinieran y creyeran de una vez por todas, o porque querían ver cómo iban a reaccionar los fariseos, querían que hubiera un confrontamiento con Jesús, o querían que de veras ya los fariseos creyeran o apoyaran a Jesús. Era que estaban confundidos y querían saber, oye, ¿tú qué opinas? Porque estoy confundido, esta persona está predicando eso, pero ustedes nos enseñan esto de acuerdo a la ley de Moisés. ¿Cuál sería la intención de irle a decir a los fariseos lo que acaba de pasar? Y yo creo que ese es un buen tiempo para que tú y yo nos preguntemos eso. Cuando tú escuchas una predicación de ciertas cosas, vas y le preguntas a tu pastor, oiga, yo escuché esto, ¿usted qué piensa? Vas e investigas o le preguntas a otros pastores o líderes o maestros de la palabra, ellos qué piensan. Pero mientras tú haces todas esas preguntas que a veces no entiendes qué pasa, o comentarios, ¿cuál es tu intención? ¿Quieres conocer más de Dios? ¿Quieres que todos lleguemos al conocimiento de la verdad? ¿O solamente es para escuchar cómo este predicador contradice al otro, cómo se juzgan entre ellos de acuerdo a diferentes doctrinas? Estamos viviendo un tiempo muy difícil que Satanás sabe que es corto, entonces está sembrando mucha semilla de división y de discordia. Tengamos cuidado como hijos de Dios. Cuando andamos investigando aquí y allá doctrinas, preguntamos aquí, preguntamos allá, pero nuestra intención no es la correcta. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué pasó en el versículo 47? Dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron al concilio. ¿Qué vamos a hacer?, se preguntaron unos a otros. Sin duda, ese hombre realiza muchas señales y milagros. Y si lo dejamos seguir así, dentro de poco va a la gente a creer en él. Entonces, el ejército romano vendrá y destruirá tanto nuestro templo como nuestra nación. Cuando les llegó la noticia, ellos estaban, ¿pero qué vamos a hacer? O sea, tenemos que poner un alto. La gente ya está creyendo en él.
yo quiero preguntarte, ¿qué de malo tenía que la gente creyera en Jesús? Jesús ya había hecho milagros, Jesús ya había sanado al ciego, Jesús había hecho muchos milagros, Jesús estaba predicando el reino de Dios. Jesús había ya proclamado que Él venía de Dios, que Él era el Hijo de Dios. Jesús ya había proclamado que Él era el Mesías. Jesús ya había hablado todas estas verdades. Y los líderes religiosos, en vez de sentarse, a ver, Jesús, venga para acá, nosotros aquí somos los líderes, aquí Abraham nos dejó encargado aquí a esta nación, nuestro padre Abraham, Moisés nos dejó la ley. A ver, vamos a platicar, sentémonos, porque usted dice que usted viene de parte de Dios. Bueno, nosotros aquí enseñamos las leyes de Dios. Vamos a ver si concordamos. No hicieron eso los fariseos. Al contrario, empezaron a decirle a la gente que no escuchara a Jesús, que no lo siguieran. Y yo me pregunto por qué. Si predicamos el mismo evangelio, si predicamos las mismas buenas de salvación, ¿por qué nos estamos dividiendo? ¿Por qué no platicamos entre nosotros? ¿Por qué no nos respetamos? ¿Que no es el mismo Dios? Pero aquí dos de las razones que los fariseos dan fueron estas. Los romanos nos van a destruir nuestro templo y van a destruir nuestra nación. ¿Por qué era el templo en Jerusalén tan importante para los fariseos? En el templo era donde se llevaban los actos religiosos, donde el sacerdote entraba una vez al año a pedir por los pecados de la nación. Era un lugar súper imponente. Habían ya reconstruido el templo que Salomón había construido por primera vez. Vinieron a Babilonia y lo destruyó. Y lo habían vuelto a construir y estaba muy hermoso. Herodes, que era el encargado, era el líder ahí de esa área, usaba los impuestos de los judíos también para seguir acomodando, detallando el templo. Entonces había un convenio entre el Imperio Romano, que estaba en ese tiempo gobernando o estaba oprimiendo a los judíos, y los líderes judíos. Había un acuerdo ahí entre ustedes se calman, van a tener libertad de religión, pueden creer en el Dios que ustedes quieran, pero a mí me pagan los impuestos. Y no se metan con los romanos, nosotros no nos metemos con ustedes, pero tienen que darnos cuentas aquí. Los romanos estaban de alguna manera oprimiendo al pueblo judío en ese tiempo. Por eso es que muchos judíos querían rebelarse, clamaban a Dios por libertad de la opresión de los romanos y aún creían que Jesús iba a venir como ese rey que los iba a liberar de toda esa opresión. Pero los líderes judíos estaban muy tranquilos. ¿Por qué? Porque no les tocaban el templo. Mira qué bonito nos lo está arreglando Herodes. Los reyes judíos no les convenía que viniera un nuevo líder, aunque dijera que venía de parte de Dios, y empezara toda la gente a hablar de él. ¿Qué tal si este Jesús se hace famoso y luego los romanos ya no nos van a creer a nosotros, que nosotros somos los líderes de este pueblo, que nosotros los podemos tener tranquilos, que si Él nos da libertad de religión, nosotros vamos a poder seguir usando el templo? No importa si los romanos abusan de los judíos, no importa si van y pues ahí los matan en la cruz y ahí los abusan de ellos. No importa si los romanos oprimen a los judíos con tanto impuesto. No importa si de veras a veces usan mucho acto de violencia. Mientras a nosotros nos dejen tranquilos, darnos libertad de religión, que no nos cierren el templo. No importa si los romanos salen con sus nuevas ideas de que a los niños hay que enseñarles perversión sexual en las escuelas. No hay que meternos con el gobierno. Nosotros somos llamados acá a quedarnos en nuestro templo y no meternos con el gobierno. No importa si ellos derraman sangre inocente. Y saben, todo este convenio que los líderes judíos tenían con los romanos por conveniencia para que los dejaran en paz, empecé a descubrir que los líderes fariseos no querían que nadie se metiera con los romanos, porque es que ellos nos dan lo que necesitamos, ni nos molestan nosotros a ellos. Oye, sí, pero están haciendo abortos.
No, sí, pero de eso no hay que hablar. Oye, pero tus gobernantes están enseñando a los niños perversión sexual. Sí, pero eso no hay que hablar. Oye, pero hay corrupción. Sí, pero muchos de los líderes de hoy en día no se quieren meter con el gobierno con tal de que no les cierren sus templos. Ay, no, si el gobierno nos dice que nos pongamos tapabocas, que no digamos nada, no hay que decir nada. Con tal de que, acuérdate que hay que separar el gobierno de lo que es la iglesia. ¿Sabes por qué vinieron con esa idea? Porque no quieren que las leyes de Dios se metan al gobierno. Por eso es que hay abortos, por eso que hay perversión sexual, por eso es que hay tanta corrupción. En el momento en que tú y como yo, como seguidores de Dios, toleremos las leyes del gobierno para oprimirnos, ¿sí? En contra aún de las leyes de Dios, estamos viviendo una doble vida. En Lucas, dice aquí, en Lucas capítulo 11, versículo 23, dice, el que no es conmigo es contra mí. ¿Por qué los fariseos no querían estar con Jesús? Porque no les convenía echarse a los romanos encima, porque entre ellos ya había habido un convenio. Los fariseos no estaban deteniendo la maldad, no estaban deteniendo nada, estaban siendo parte del abuso de los romanos. Sin embargo, Jesús vino a enseñarlos qué realmente significaba el reino de Dios. Para eso tú y yo tenemos que orar, Señor, que venga tu reino. El reino de Dios es justicia, paz y gozo. ¿Hay justicia, paz y gozo en tu nación? ¿Se hace justicia en tu nación? ¿Se hace justicia en tu hogar? ¿Hay paz? ¿Hay gozo? Si no es así, entonces, ¿qué es lo que estamos predicando? ¿O nos estamos adaptando al gobierno y nos estamos quedando callados cuando hay injusticia, cuando hay abuso? O estamos con Dios o estamos contra Dios. Dice aquí Jesús, el que no recoge conmigo estás desparramando por todos lados. O estamos con Dios o estamos contra Él. Yo pienso que por eso es que los líderes, los fariseos, no querían nada que ver con Dios. Al contrario, no, hay que callarle la boca a porque nos va a echar a perder aquí todos nuestros convenios que tenemos con los romanos. Y yo te quiero preguntar hoy, en tus decisiones diarias, en tu trabajo, en la manera en que tú llevas las cosas con tus hijos, en tu iglesia, ¿estás con Dios? ¿O estás de acuerdo a una religión o a un gobierno? ¿Quién es el que manda en la institución donde tú te encuentras o en tu iglesia? Padre Celestial, en nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que nos ayudes a discernir cuando estamos en contra tuya por conveniencia, porque nos conviene que el gobierno nos dé dinero, que nos dé estampitas, que nos dé ayuda, cuando sabemos que ese mismo gobierno, Señor, está con el aborto, está con la perversión sexual, está, Señor, con el tráfico humano. Yo te pido que traigas confrontación a nuestro corazón y nos ayudes a seguir a Jesús, no a los gobiernos de este mundo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Que Dios nos ayude.